Bueno, muy buenas tardes para todos allá en Argentina y en cualquier lado de América Latina en que nos estén observando, se hayan sumado a este webinar. Mi nombre es Mónica Velasco, soy actualmente coordinadora del comité de webinars de Amazuru y este día estamos acá para poder desarrollar el webinar Implementación del Código Procesal Penal Federal en Argentina, desafíos y alcances desde una perspectiva de género. En este espacio se enmarca nuestro compromiso con la construcción de una justicia penal más inclusiva, representativa y con enfoque de género. Agradecemos profundamente a cada una de las panelistas que han brindado su tiempo, se han preparado para estar acá y también a todo el equipo de Amazuru que ha hecho posible este espacio. Queremos hacer un especial llamado a que si no eres parte de Amazuru o formas parte de la red y quieres ejecutar una iniciativa relacionada a un webinar, puedes enviar un correo electrónico a webinars@amazuru.org. A continuación, quiero presentar a nuestra moderadora de lujo, Florencia Locio. Ella es abogada, trabajadora judicial, madre de dos, egresada de la maestría en desarrollo humano, con su tesis en curso, diplomada en gestión y control de políticas públicas y diplomado en desarrollo humano de Flaxo, Argentina, con estudios en temáticas de género, infancias y salud mental. Es ella quien va a dirigirnos durante el desarrollo de esta actividad. Gracias. Hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es Florencia Locio. Hoy voy a estar moderando este panel. Bueno, es una alegría y un honor poder estar haciéndolo con los participantes que hemos invitado a exponer. Eh, el encuentro forma parte del ciclo de webinars impulsados por Amazuru Mujeres en Seguridad y la dinámica de hoy será la siguiente. Yo realizaré una breve introducción a la temática del webinar y luego tendremos dos exposiciones de aproximadamente 20 minutos cada una, quedándonos un tiempo para poder realizar un intercambio con las expositoras. Las preguntas pueden ser canalizadas a través del chat y finalmente cerraremos con palabras de nuestras coordinadoras de Amazuru Argentina. Hoy nos convoca una reflexión necesaria como integrantes de espacios de seguridad, defensa y justicia desde una perspectiva de géneros, como es la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal en Argentina y con él la implementación de un sistema acusatorio. Algunos autores señalan que el nuevo régimen aspira a ser una verdadera revolución y con ello no dejan de presentarse desafíos, resistencias, expectativas, aciertos y desaciertos. El Código Procesal Penal Federal se dictó mediante la Ley 27063 y fue sancionada en diciembre de 2014. En tanto, la Ley 27150 de 2015 estableció que su implementación fuera de manera progresiva y que estuviera a cargo de una comisión bicameral del Congreso Nacional. Esta comisión solo puso en funcionamiento una jurisdicción, que es la de Salta y Jujuy, en el año 2019 y también tornó operativos para todas las jurisdicciones federales del país algunos artículos de este nuevo código, como son los artículos referidos a los derechos de las víctimas, a las medidas de coerción, entre otros. Hoy en día, la mayoría de las jurisdicciones se rigen por las normas del Código Procesal Penal y por algunas pocas normas del Código Procesal Penal Federal. Ahora bien, el tema tomó nuevamente centralidad en el ámbito judicial y político, ya que en el año 2024, mediante un decreto de necesidad de urgencia, el Poder Ejecutivo Nacional atribuyó la implementación al Ministerio de Justicia. Es por esta modificación que durante el año 2024 se implementó el sistema acusatorio en las jurisdicciones de Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia. Y durante este año, durante el 2025, ya se implementó en Mar del Plata y Bahía Blanca y hay fecha para la implementación en las jurisdicciones de la capital federal, en penal económico, en Corrientes y en Resistencia. Aún quedan jurisdicciones sin fecha de implementación que se espera que sean en el año próximo, en el 2026. A muy grandes rasgos, el sistema acusatorio tiene como pilar la clara diferenciación de quién tiene la función de investigar y acusar y quién de controlar y juzgar.
separando las funciones y las competencias del fiscal o de la fiscala y del juez y de la jueza. Con este nuevo sistema, el Ministerio Público Fiscal investiga y acusa y el Poder Judicial controla y juzga. También el proceso se oraliza, se desformaliza y mayormente se resuelve en audiencias en presencia de un juez o una jueza que conocen personalmente a las partes. El Ministerio Público Fiscal adquiere con este nuevo sistema un rol aún más preponderante. El Ministerio, hay que recordar que es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que adquiere estas características a partir de la reforma constitucional de 1994. El artículo 120 de la Constitución establece que su función es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Los ministerios públicos tienen leyes orgánicas específicas, una para el Ministerio Público Fiscal y otra para el Ministerio Público de la Defensa. Junto con el Poder Judicial, forman el Sistema de Administración de Justicia Nacional. El Ministerio Público Fiscal tiene en materia penal a su cargo fijar la política de persecución penal y ejercer la acción penal pública. Con el cambio de sistema lleva adelante la investigación y la acusación penal. En el año 2012 asumió la primera y única mujer Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gil Carbó, y con ella la decisión de promover políticas de géneros a fin de transversalizar la perspectiva, tanto al interior del organismo como en su accionar. Es así que desde el 2018 el Ministerio Público aporta información al mapa de género realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. De una mirada general, el organismo pareciera tener una integración paritaria, pero al desagregar por cargos, se visualiza que en los cargos de mayor jerarquía, que son los de fiscal y los de fiscala, hay una brecha de participación de un 30% de mujeres y un 70% de varones, variando por temáticas donde se profundiza aún más esta brecha. Por otra parte, si se analiza la estructura central del Ministerio Público, que es la Procuración General de la Nación, donde se toman las decisiones de la distribución de los recursos y de políticas organizacionales y criminal, la mayoría de las áreas también se encuentran a cargo de varones. En tanto, las unidades fiscales temáticas requieren para ocupar esos cargos, porque así lo establece la ley orgánica del Ministerio, que posean el cargo de fiscales o de fiscales generales en otros casos, donde se vuelve a representar esta brecha del 30-70. Ahora bien, el cargo inmediatamente inferior, que es el cargo de secretaria y de secretario, nos encontramos con una representación mayoritaria de mujeres. Rápidamente podemos advertir que hay obstáculos estructurales, que es necesario poder descubrirlos y poder visibilizarlos, que sostienen esta participación desigual en los cargos de mayor jerarquía y toma de decisiones. A modo de spoiler, la primera brecha se genera en la inscripción a los concursos por parte de las mujeres para acceder a los cargos de fiscales y de fiscalas. Ahora sí, luego de esta breve introducción, voy a presentar a nuestra primera expositora, Lucía Orsetti, que es fiscal federal del Distrito Judicial Salta Jujuy. Lucía es abogada con orientación en Derecho Penal y diplomada en litigación oral en sistemas penales por la UBA. Cuenta con especializaciones en Derecho, Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo por parte de la Universidad de Salamanca de España. Además de ser magíster en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, es docente de Derecho Constitucional y Penal en la UBA y la Universidad Nacional de Salta, y es autora de artículos en Derecho Penal y Procesal Penal y participe activa en espacios de formación sobre sistemas de justicia penal. Gracias, Lucía, por sumarte a participar en esta propuesta y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias a Masuru primero, en primer lugar, por la convocatoria a este espacio que me llama tanto la atención desde su temática y que además me parece tan imprescindible en términos de espacio de diálogo, de conversación. Gracias Florencia por la invitación y bueno, y a todas por la presencia. A mí me convoca mucho en lo personal y en lo profesional esta temática. Yo lo primero que quiero decir como encuadre mínimamente teórico es que y lo digo como trabajadora, como operadora judicial, o como abogada y además también como miembro del Servicio de Administración de Justicia Federal de nuestro país desde ya hace muchos años, que
que vengo generando carrera al interior de la justicia criminal, en particular nacional primero, federal después. En ese tren de formación concursé y a esta posición de fiscal que cumplo actualmente en las provincias de Jujuy y Salta. Y desde ese lugar quiero dar este breve marco teórico respecto del Código Procesal Penal Federal, no tan abstracto, sino bastante concreto. Yo vine acá a estas provincias a trabajar este código porque entiendo y estoy convencida que es un sistema de trabajo que viene a hacerle frente a una deuda democrática muy profunda de nuestro país con nuestros sistemas de administración de justicia, que viene a hacerle frente a enormes debilidades y a enormes problemas de un servicio público tan valioso como la administración de justicia. Problemas de los cuales se puede hablar y en extenso y en profundidad, pero que tienen algunos vértices más visibles y más interesantes, como por ejemplo las condiciones de oralidad y de publicidad de trabajo en contraposición a estructuras tradicionalmente opacas y eso, de gestión de trabajos. La oralidad y la publicidad en este sentido son un puntapié muy importante para este aspecto esencialmente democrático, que es el diálogo o democracia participativa en los sistemas de administración de justicia. Ese es el lugar desde el cual yo hablo cuando hablo de este código. Y dicho eso, también es importante decir que es un cambio muy estructural de trabajo. Y esto no es teórico, esto es lo más pragmático que vi hasta ahora. Es el mundo de trabajo y de reglas de trabajo puestas de pies a cabeza. Son cambios muy grandes en cuanto a dinámicas, en cuanto a roles, en cuanto a métodos, en cuanto a idiosincrasias. Hay cambios literalmente paradigmáticos, esa es la verdad. Y lo cierto es que no es menor la discusión o la conversación respecto de cuál es el rol que asumimos las mujeres en estos cambios paradigmáticos, cómo nos agarran y qué protagonismos tomamos o qué papeles cumplimos en este sentido. Y yo acá me parecieron importantes me pareció necesario hablar de dos puntos, ¿no? De esto de la presencia de las mujeres en estos sistemas de administración de justicia. Yo tengo que hablar, por supuesto, por un lado, de un lugar que me atraviesa muchísimo, que es, bueno, cuál es nuestra posición de poder y cuál es nuestra posición de trabajo necesariamente, pero tampoco puedo dejar de hablar de cuál es el lugar de las mujeres inculpadas de delitos en sistemas de administración de justicia, en los que las informaciones ingresan por vía de audiencias, es decir, por vía de oralidad. Son dos vértices bien diferenciados, pero me parece que bien pertinentes a la misma discusión. Y voy a intentar presentar algunos disparadores como para instalar el tema y que por supuesto podamos profundizar también en la medida de la conversación, de preguntas y de los intereses. Acá, en cuanto al primer asunto, que es cuál es el rol que cumplimos las mujeres al interior del sistema de administración de justicia, podemos empezar por este lado del mostrador, ¿no? Que es lo que hablaba un poco Florencia de cuáles son las condiciones de representación de mujeres en estos sistemas. Tal cual decía Florencia, lamentablemente somos pocas magistradas, hay mayormente representación de jueces varones, tal vez hay más cantidad de mujeres defensoras, ciertamente hay muy pocas mujeres fiscales además también. Y además es extraño cómo ese rol, esos niveles, esos índices de representación varían abruptamente cuando hablamos de funcionariado, de secretariado, ¿no? Esto de que me parece que responde también a una estructura bastante tradicional y bien paternalista de que, digo, más allá de las carreras de ascenso y de los lugares que las mujeres nos ganamos en términos de carrera y de poder, también hay una estructura bastante paternalista detrás de
desigualdades de estructuras según funciones, que es que las mujeres nos quisieron siempre como secretarias. También es que las mujeres siempre fuimos, parece que buenas en sentido amplio, organizando cosas, gestionando cosas, ¿no? Como parece que para eso nacimos, que parece que para eso nos educan también desde lo explícito y desde lo implícito al mismo tiempo, y a montones. Entonces, la posición de un secretariado es una posición de muchísima gestión, es una posición de articulación, muy fuerte entre la cabeza de una oficina, con todo lo que eso implica, con las tomas de decisiones y también la gestión de los equipos de los que requiere esa cabeza de oficina para poder llevar a cabo sus objetivos. Es ahí a donde parece que se nos quiere a las mujeres de manera mayoritaria, pero no más arriba, ¿no? Ya no más arriba. Y de esto también, podría estar hablando mucho. Los concursos de magistrados y magistradas, las reglas de concursos en general, y me refiero tanto a reglas de concurso como para fiscales, como para jueces y juezas, como para defensores y defensoras. Sabemos que cada organismo, el Consejo de la Magistratura de un lado, la Procuración General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, cada organismo genera y mantiene sus propias reglas de examen, de selección, para seleccionar por un cargo al mejor de sus tres postulantes. Esos son a grandes rasgos los reglamentos vigentes, y son reglamentos que también son bastante difíciles, en sentido amplio. Son reglamentos que yo puedo decir, salvo algunas, muy pocas variaciones entre algunas estructuras normativas y otras, son reglamentos que están pensados para, mayoritariamente, ¿no? Para varones de alrededor de 45 años, de edad, que tienen carreras, judiciales desde sus veintipicos o actividades profesionales demostrables desde sus veintipicos, ¿no? Ahí hay, ya de por sí hay un método de selección, hay un criterio de selección de concursantes que tiene sesgos muy fuertes y que, en particular bastante ingrato bueno, para planes de vida, ¿no? Diría yo. Sumado a que también, creo que las estructuras dominantes, mayormente dominantes de varones, hacen que todo tengan estas estructuras de poder, una visión monopólicamente varonil, con todo lo que eso implica, ¿no? Que es desde la visión respecto de cómo generar un caso de examen, hasta cómo vamos a leer ese caso de examen, hasta cómo vamos a, estructurar determinados antecedentes o qué nos va a llamar más la atención respecto de estos antecedentes profesionales, y cómo vamos a examinar entonces una y otra cosa en conjunto de cara a la presentación de una terna, por ejemplo, ¿no? Cuando la mirada es esencialmente varonil, el resultado es, sin lugar a dudas, es privativamente masculino. Eso desde ya. Ahora bien, hay algo que también sucede en estos sistemas acusatorios. Yo dije que uno de los primeros, una de las pautas de democracias que me parecen más ventajosas comparativamente hablando siempre son las audiencias, es la publicidad. Y la verdad es que en esos contextos de trabajo, donde hay, créanme, muchísimas audiencias, los magistrados no dan abasto. Los magistrados no les da el cuero, no les alcanza el tiempo, ni les alcanza la agenda, ni la cantidad de caras que tienen para estar en 8 lugares al mismo tiempo, ¿no? Y de allí un poco este nacimiento bien pragmático de la figura del, esencialmente para el rol de partes, ¿no? No para jueces, pero del fiscal auxiliar, del defensor coadyuvante, ¿no? Que son esencialmente funcionarios y funcionarias en posiciones de, cargos de secretarios, de prosecretarios, que son ahora, fiscales auxiliares y defensores coadyuvantes también, y son las personas que ejercen la representación poniendo la cara, que eso es una situación de mucha visibilidad.
lo que genera algo que también es muy interesante, que es que empezamos a ver entonces también mayoritariamente a mujeres litigando, mucho más de lo que veíamos antes, porque son las secretarias que están ahí mayormente en esas posiciones de trabajo. Por supuesto que es algo que veo yo que me genera un destello, me gusta mucho. Tampoco puedo pasar por alto que de todos los distritos judiciales generados hasta ahora para el sistema acusatorio, solamente hay una mujer coordinadora de distrito, que es la fiscal general de la provincia de Mendoza, y hay 5 distritos en general, y solo ella ha sido designada en esa posición. Y también miro al interior de las fiscalías de distrito, a nivel, el mapa federal de implementaciones hasta acá, vigentes hasta hoy, tiene, como decía, 5 fiscalías de distritos operativas, en las cuales territorios judiciales, en las cuales rige el Código Procesal Penal Federal. Está General Roca, que abarca unidades en Neuquén, en Viedma, en Bariloche. Está Mar del Plata, que abarca Necochea, Dolores, Azul, Tandil. Mendoza, como dije antes, que abarca también las provincias de San Luis y San Juan. Rosario, que abarca toda la provincia de Santa Fe, un poquito de la parte norte de la provincia de Buenos Aires también. Y Salta y Jujuy, y Comodoro Rivadavia, que completa la Patagonia junto a General Roca. Y lo cierto es que también, bueno, y cada fiscalía de distrito se organiza estructuralmente a su interior por unidades más o menos temáticas, digo más o menos temáticas porque se dividen a grandes rasgos en unidades de delitos complejos y unidades de delitos sencillos, de litigio, investigación y enjuiciamiento de delitos complejos y sencillos, más otras áreas como ejecución penal, como víctimas, áreas no penales para aquellas jurisdicciones que también generan gestiones de casos multifueros. Y la verdad es que la reserva de casos en los que generalmente tienen más incidencia de poder, que son aquellos casos como a priori catalogados como complejos, no tienen mujeres al frente tampoco. Y esto me parece que también es reconducible a una toma de decisiones desde estructuras centrales de poder, mayoritariamente otra vez de varones. Y esto va a seguir siendo así de manera invariable hasta que cambien los entramados de estructuras de poder, sin lugar a dudas, y las mujeres podamos ocupar de manera real y de manera efectiva espacios en los que, como digo, hay mayormente hombres. Y ya no me quiero pasar mucho de tiempo. El segundo, el segundo punto que sí me parecía importante mencionar, o mejor dicho, no quería dejar de mencionar, es algo que también llama mucho mi atención en esta experiencia de trabajo como fiscal del acusatorio, que es algo que yo ya sabía, ya lo sabía, bastante intuitivamente, pero sí me sorprendió, no deja de sorprenderme, que es esto de las mujeres inculpadas de delitos en el marco de casos penales, ¿no? Y venimos muchas de nosotras estudiando hace un montón de tiempo contextualizaciones y perspectivas, y adoptando herramientas de interpretación de esta realidad, o para darle a veces hasta incluso traducción a esta realidad y poner en palabra algunas cosas que a veces parece tan difícil de presentar, y esto cobra mucha relevancia en el marco de litigios también, ni hablar en litigios penales. La verdad es que, digo, yo ya sabía que las informaciones que ingresan por vía de audiencias tienen muchas más condiciones de eficacia, porque es mucho más posible que la realidad se refleje desde su estado natural que desde el traslado de los papeles, o desde el traslado de discurso a discurso a discurso, ¿no? Esto es ventajoso no solamente por la inmediación, por la rapidez de la gestión de casos y de conflictos en este escenario, sino además por esto, por la esencia de la información. Y la verdad es que
solamente en estos contextos de oralidad me parece que se producen, hay condiciones de eficacia para la producción de informaciones que se traduce en la práctica real en la posibilidad de incorporar datos en términos de hechos y pruebas en casos del sistema de administración de justicia penal sobre contextualización con perspectiva de género. Es una situación que ya en estos contextos tiene muchas más posibilidades de dejar de ser teórica, tiene muchas más posibilidades de dejar de ser un relevo de alguien que hizo alguna vez un estudio sobre un segmento de casos, que son estudios valiosísimos, pero que en estos márgenes de trabajos se vuelven bien concretos y se vuelven bien tangibles. Si hay una mujer del otro lado en conjunto con varones y hay allí una desigualdad en esa posición de poder por la estructura por el rol, el papel que cumplía en esa estructura o a lo mejor por las relaciones o vínculos que tenía en relación a esas otras personas, eso es palpable, eso es tangible, eso se ve, se generan informaciones sobre condiciones personales, sobre condiciones vinculares, sobre antecedentes vitales también, que son ciertamente pertinentes a la presentación incluso de hechos, y ni hablar bueno, de investigaciones de estas naturalezas, ¿no? Digo, en este tipo de marcos de trabajo. Yo, bueno, con esto quiero terminar y un poco como empecé, muy agradecida de la invitación, del espacio. Me parece que son temas fundamentales y sobre los que se puede profundizar muchísimo. Mi intención con esta breve presentación fue solamente plantear algunos disparadores que creo que me llaman la atención y que me gustaría que llamen su atención también. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lucía, por tu exposición. Bueno, es todo un desafío para el Ministerio Público, para las mujeres, poder, bueno, poner en agenda realmente cuáles son los obstáculos que tenemos para ocupar esos espacios de poder. Y bueno, y hablando de los concursos, un tema que a mí me llama la atención es que no hay ninguna pregunta relacionada a cómo, a los vínculos, ¿no? Que pueda ver cómo ese fiscal o esa fiscala va a conducirse dentro de su fiscalía, como que, bueno, como que si siguen siendo un poder allá arriba y que tienen, bueno, capaz que eso, una secretaria que se va a encargar de todos los conflictos cotidianos y bueno, como que eso me sigue llamando la atención. Y bueno, y de las mujeres imputadas también me parece que puede ser muy rico de lo que pueda ir surgiendo, porque bueno, no es lo mismo acusar e imputar a a una persona que no se conoce, de imputar a una persona que sí se conoce y bueno, las caras, los gestos, su propia versión de su vida, que también está bueno que nos puedan hacer tambalear un poco en tomar esas decisiones a veces tan alejadas de la realidad y de las necesidades de la gente. Ahora le voy a dar la palabra a Victoria. Antes les recuerdo que si quieren dejar alguna pregunta para Lucía, la pueden dejar en el chat y después al final las vamos a retomar. Y bueno, la presento a Victoria Llorente, que es abogada, penalista de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2024 es subdirectora de INESIP y coordinadora del Grupo de Trata y Explotación Sexual Institucional. Fue consultora de la OIM por el fenómeno de la trata y del tráfico ilícito de migrantes en el año 2023 y es autora y coautora de la publicación La Política de Protección de Trata de Personas de 2020. Se desempeñó como investigadora en la investigación a 10 años de la ley de trata en Argentina, éxitos y desafíos pendientes de la política contra la trata sexual 2019-2020, financiado por la Embajada Británica. Victoria, te damos la palabra y te escuchamos con atención. Bueno, muchísimas gracias Florencia. Aprovecho también para agradecer a Masuru por la invitación, al igual que ya expresó Lucía, la verdad que son temas que no solamente me interpelan, sino que obligan también a repensar cómo se está pensando esta transformación de la justicia federal. Así que no solamente lo agradezco, sino que ha venido bien también para una búsqueda también un poco más retrospectiva respecto a este tema. En principio, primero, la verdad que la presentación de Florencia sobre cómo está implementándose el sistema federal
a mí me deja muy tranquila de no tener que abordarlo las diapositivas, empecé a eliminar constantemente, así que buenísimo. Y también aprovecho como para remarcar la importancia de las cuestiones o los desafíos que estableció Lucía, no solamente en lo que es conformación de concursos, sino todo el enfoque que hizo de la importancia de la organización o pensar esta reorganización de quiénes van a ser fiscales de distrito, de cómo repensar también el rol de las mujeres en esos cargos, sobre todo más con el enfoque de política criminal que ya dio Lucía y que fue muy interesante. Un poco yo tomando el guante de lo que fue la primera presentación, entonces quería enfocarme más que nada entonces en los desafíos específicos que trae al interior de la justicia, pensando ya en los actores en concreto, es decir, qué desafíos nos trae a nivel de justicia federal para lo que son jueces y juezas, para lo que son fiscales y para lo que son defensores o defensoras. Aprovecho por ahí para compartir entonces, me indican si se ve bien, obviamente. Eh, ¿Se ve bien? Sí, Estamos, sí, estamos ok, sí. perfecto, buenísimo. Buenísimo. Un poco lo que venía entonces a plantear con el objetivo de también complementar ya la primera presentación es pensar cuáles son los principales desafíos que hay al interior de cada organismo dentro de la justicia. Volviendo obviamente a algo básico, que aunque es básico, fue creo que de los cambios más importantes que hubo en estos 30 años en relación a la implementación del sistema acusatorio, tanto provincial o federal, que es que esta división de tareas, donde el juez empieza a tener simplemente, y no simplemente, sino el rol tal vez más importante de tomar las decisiones jurisdiccionales, deja a las fiscales con la obligación de tener que investigar y de hacerlo eficazmente, ¿no? Algo que normalmente en otro tipo de sistema, en el anterior, no estaba tan claro y había una mezcla específica dentro de estas funciones, ¿no? Un poco para poner en contexto rápidamente, como ya dijo Florencia, sí me parece importante mostrar que esta reforma federal, lo que viene atrás de esta reforma es casi todo el territorio argentino, que en definitiva está tocado por este nuevo código, y de allí me parece que la importancia central de discutir no solamente los desafíos de esta reforma, sino de discutir los desafíos en materia de género, ¿no? Porque es algo que va a impactar y que viene impactando y va a continuar impactando en los próximos meses de manera muy grande y que si no se hace con una perspectiva de género va a tener una deuda pendiente muy importante para todas las víctimas y mujeres imputadas dentro del sistema. Un poco así, hablando de ya de la primera dimensión, me parece importante remarcar dentro de uno de los desafíos la importancia de por qué la oralidad, esta oralidad que trae el nuevo sistema federal, es tan importante en materia de género. Antes me parecía importante, como diagnóstico inicial, mostrar sí uno de los principales resultados que ha tenido lo que fue una investigación del Instituto del INESIP respecto a cuántas horas se pasan los jueces y las juezas en audiencias, ¿no? Eso tiene un enfoque provincial, pero si vamos a la justicia federal, se puede observar que todavía hoy sigue pendiente la construcción de estos indicadores por parte de la justicia federal. ¿Y a qué me refiero con eso? Hoy tenemos en puerto una reforma federal que va a traer obviamente oralidad en todas las instancias y eso implica que se pueda pensar cómo construir o cómo hacer de la audiencia un verdadero espacio para la toma de decisiones de calidad. Hay algo que me parece muy interesante que se aborda ahí sobre todo en uno de los textos de Leticia Lorenzo, de cuál es Leticia Lorenzo, que es jueza de Neuquén y además investigadora en temáticas en generales de género. Me parece importante remarcar el pensar la audiencia como un espacio real para no solamente escuchar a las víctimas, que pueden ser víctimas tanto de trata de personas, como establece el sistema federal, como también en algunos casos de criminalidades organizadas, como es, por ejemplo, los casos de drogas o los casos de mercados criminales donde las mujeres suelen ser aún lamentablemente eslabones que se utilizan para facilitar estos mercados y que suelen acceder a este tipo de audiencias como imputadas. Me parece importante entonces repensarlo bajo esta lógica de cómo hacemos que la audiencia sea un espacio donde se escuche las necesidades de las víctimas y también las necesidades en casos concretos de las mujeres imputadas que atraviesan estas audiencias. ¿Cómo hacemos eso si hoy específicamente no hay datos producidos respecto de cuánto hay de oralidad en las audiencias federales? ¿Y cómo lo hacemos también, en definitiva, si estas audiencias todavía no se ejecutan de esa manera oral? Y a eso me refiero no solamente a las audiencias de juicio, que obviamente están establecidas en la Constitución, sino pensar todas las audiencias previas a juicio, donde es importante pensar las medidas de, por ejemplo, aplicación de prisiones preventivas a mujeres o lugares donde se pueden estar pensando en la aplicación de medidas que no impliquen ir a juicio para mujeres imputadas, por ejemplo, ¿no? La importancia de estas decisiones
la importancia de escuchar a la víctima, la importancia de escuchar la realidad y el contexto de las mujeres imputadas, hace que la oralidad en estas audiencias sea algo central. Entonces, en definitiva, sí, un poco retomando algo que se estableció en la investigación del instituto, que la dirigen Aldana Romano y Sidoní Porterí, ambas exdirectoras, perdón, actualmente directoras del programa de gestión judicial, es plantear un poco, bueno, cómo hacemos o qué desafíos tenemos pendientes ahora a nivel de justicia federal. Bueno, uno de los desafíos más importantes es poder hacer esta división que se necesita entre tareas jurisdiccionales y administrativas para que efectivamente los jueces y las juezas de nuestro sistema federal puedan estar en audiencias y puedan realmente generar decisiones o acompañar decisiones de calidad cuando involucren a mujeres víctimas o a mujeres imputadas y o a mujeres u otras identidades sexuales, ¿no? Porque vamos a los casos de, por ejemplo, drogas, donde muchas de las personas imputadas son de la comunidad LGBTQ+, y traen un montón de desafíos pendientes en torno a cómo aplicar una mirada de género en este tipo de audiencias, ¿no? Entonces, como uno de los desafíos pendientes muy importantes, me parece que, y retomando un poco también lo que establece Leticia Lorenzo, es pensar que en estas audiencias es importante el uso del tiempo, administrar que el juez o la jueza pueda tomar una decisión de calidad, pero sobre todo que esas audiencias o que esa oralidad que se busca a través del nuevo código en realidad es una manera de poder dar acceso a la justicia a las mujeres víctimas, y es una manera también de pensar en o acompañar el litigio estratégico que hagan las partes, ¿no? En estas audiencias va a ser donde un fiscal, por ejemplo, pida una cláusula de no punibilidad para una mujer que está como imputada en un delito de trata de personas y que fue por ahí víctima del delito de trata de personas previamente. En estas audiencias se va a escuchar, por ejemplo, a víctimas de lo que puede ser el mercado ilegal de armas, que es un delito federal y que ya se sabe que es uno de los delitos que dentro de sus problemas que más trae son los problemas de femicidios, que si bien no son un delito federal, es la mujer otra vez una víctima de este tipo de complejidades. Pero en definitiva, a lo que me refiero es que realmente salir de la lógica formal de decir que la oralidad es uno de los nuevos desafíos del sistema federal implica tomar acciones concretas de gestión de audiencias mucho más específicas en estos casos, y sobre todo generar realmente una política de darle la centralidad que merece en estos casos en el sistema federal, que lamentablemente no viene con una práctica de oralidad y que va a tenerlo como desafío pendiente la construcción total de las audiencias previas y post juicio. Más allá de eso, otro de los desafíos que me parece que es muy importante hablar, y ya un poco más tocando lo que es Ministerio Público Fiscal, es cómo pensamos una política criminal realmente de género, ¿no? La política criminal en estas cuestiones tiene una complejidad muy grande, que es que, por lo general, cuando hablamos de fenómenos, los fenómenos que son de género no siguen regularidades siempre de mercados, ¿no? Está esta lógica de, bueno, no se puede controlar o no tenemos tanto control sobre los casos donde hay mujeres que son víctimas. Y eso en realidad no solamente es una falacia, sino que justamente el sistema federal nos trae un montón de casos donde las mujeres son imputadas colaborando o participando en lógicas de mercado, como es lo que veníamos diciendo recién, tanto los delitos de trata como los delitos de drogas, por ejemplo. Pero más allá de eso, la importancia de pensar una política criminal nos exige pensar también qué respuestas de calidad le vamos a dar a estos casos, ¿no? Porque hay una mirada, lamentablemente, muy crítica, pero también muy buena y que apoya y que sirve, ¿no? Que es pensar, bueno, ¿cuáles son las distintas soluciones que le puede dar el Ministerio Público cuando una mujer en el sistema federal llega como imputada o llega como víctima, ¿no? Y en eso, un poco volviendo a lo que decía Florencia, todo esto en la lógica de un sistema federal se da como un ministerio público que empieza a ser un actor clave y que tiene una responsabilidad fundamental en poder perseguir y en poder dar respuestas de calidad dentro de estas problemáticas, ¿no? Entonces, un poco mirando al sistema federal, el último ranking de eficacia político-criminal que generó el instituto trajo a discusión, por ejemplo, cuáles eran los ingresos y egresos que daba el sistema de justicia federal. Y si ustedes van a lo que es MPF Nación, una de las respuestas más graves es que es muy bajo el nivel de respuestas efectivas que tiene el sistema federal. Ahora bien, ¿qué se puede hacer o qué se puede construir? Son muchísimas las cosas y por suerte el panorama es muy positivo con esta nueva implementación, no solamente del sistema acusatorio federal, sino de un código que está atrás,
para dar un montón de herramientas positivas a los y a las fiscales para poder generar investigaciones de mayor impacto. Siempre entendiendo que pensamos en estas investigaciones de mayor impacto, en investigaciones que puedan realmente incidir en los mercados criminales. Es decir, si hay una víctima de trata que llega al sistema federal, que nosotros podamos incidir en esta red criminal de trata y evitar que haya más víctimas a futuro que sean víctimas de estos fenómenos tan graves como implican los fenómenos de explotación sexual a nivel federal. Lo mismo cuando hablamos de, por ejemplo, la mujer que ingresa como un eslabón muy bajo y con muy poca capacidad de agencia dentro del sistema de drogas. Bueno, no nos va a importar criminalizar a esa mujer, nos va a importar la información, nos va a importar poder incidir en todo ese mercado que se ampara y que se sigue estructurando en mujeres vulnerables o no vulnerables, pero que tienen mucho menos acceso o capacidad de gestión de audiencia, perdón, de agencia en esos delitos, y que a través de esas mujeres se construye una problemática muy grave que es el fenómeno de drogas y que incide a nivel federal en todo el país. Un poco pensando ya también en cómo se genera una política criminal con perspectiva de género, ya pensando en el crimen organizado, me parece importante pasar como a una lógica o a un ejemplo en concreto, que es, por ejemplo, qué se puede hacer en trata de personas, ¿no? El sistema federal, con la implementación del Código Procesal Penal Federal y un poco tomando el título de esta charla, da un montón de recursos disponibles al Ministerio Público. Y inclusive el Ministerio Público Fiscal, y justo aprovechando a Lucía aquí también, tiene muy buenas experiencias en el caso federal en Salta y Jujuy para este tipo de fenómenos, ¿no? Es decir, Salta y Jujuy como jurisdicción primaria de implementación ha tenido esta suerte de ser pioneros en poder implementar también estas herramientas y ha mostrado prácticas muy concretas y positivas en torno a cómo perseguir la trata de personas con fines de explotación sexual. Un poco haciendo un resumen para no pasarme tampoco el tiempo, cuando nosotros vamos a la posibilidad de ser proactivos dentro del delito de trata de personas, la reforma al sistema federal trae también dentro del Código Procesal Penal Federal artículos, pero específicamente acciones concretas que se pueden hacer, desde investigaciones genéricas, desde el uso de información de otras investigaciones de la trata de personas para poder generar nuevas investigaciones que incidan en el mercado de trata. ¿A qué me refiero esto? No me quedo con la información que me trae una o dos víctimas, sino que busco cómo está funcionando ese mercado y busco interceder en esa red que probablemente no tenga una o dos víctimas de una provincia federal, sino que tenga un montón de víctimas dentro de un montón de provincias. Es mucho más eficaz para incidir en el mercado criminal estas investigaciones genéricas que no dependan de las víctimas en particular y que me permita realmente ver por dónde va yendo el dinero de esta red, ver por dónde están yendo las distintas víctimas o las personas que captan estas víctimas, ver cómo se trasladan estas víctimas y ver dónde se están explotando estas personas, que por lo general se hacen en departamentos privados y no en espacios públicos, complejizando aún mucho más la detección de estos fenómenos. Además, también las nuevas herramientas del Código Procesal Penal Federal nos permite también pensar en una priorización de casos estratégica y salidas diversificadas. ¿Eso quiere decir que no nos van a importar las víctimas de trata? No, eso quiere decir particularmente que va a ser un enfoque mucho más estratégico de a quién estoy persiguiendo y con qué fin. Como decía antes, en los casos de trata hay muchos, por lo que son las investigaciones en sí, hay muchas víctimas que son o terminan colaborando dentro del sistema porque van ocupando cargos de poder, lamentablemente, por un tema de o mantenerse dentro de esa organización o por un tema también de necesidades económicas. Existen herramientas como, por ejemplo, la cláusula de no punibilidad, que es un artículo que está dentro de la ley de trata, que es posible, cuando uno lo piensa en conjunto, de lo que son las medidas diversificadas o de salidas alternativas dentro del código, aplicar o pensar cuáles son las posibilidades que hay dentro de este código para aplicar estas medidas o estos criterios de oportunidad. ¿Tengo que perseguir a la víctima? No, puedo utilizar la información que me da, puedo pensar una salida alternativa para esta víctima, pero también pienso una investigación a partir de la información que me da esta víctima. De esa manera, pensar criterios de oportunidad me permite pensar en una priorización de casos que, sin desconocer las necesidades de las víctimas de trata, busque incidir en mercados criminales de una manera mucho más concreta. Otra de las herramientas más importantes que es importante destacar son el uso de las investigaciones patrimoniales en estos casos. Porque primero, las investigaciones patrimoniales dentro de lo que es los fenómenos de trata tienen un rol fundamental para la víctima en sí, que es darle algún tipo de restitución por toda su situación y por todo lo que se la hizo vivir como víctima dentro de esos mercados criminales. Pero además también tiene un fin más proactivo dentro del Ministerio Público, que es pensar
qué información puedo quitar, o sea, puedo extraer de la causa para realmente incidir en las ganancias que se están haciendo a partir de agarrar mujeres u otras identidades y explotarlas sexualmente. Si yo incido en las ganancias, tengo mucha posibilidad o tengo mucha más posibilidad de incidir eficazmente en la red criminal que si solamente me quedo con criminalizar a la persona que está efectivamente trabajando o tratando a estas redes. ¿Por qué? Por una conclusión que ya venimos trabajando o que todos o todas las que están acá lo saben, que es que por lo general terminan yendo al estrado de imputados o imputadas los eslabones más bajos en los casos de trata de personas. Entonces, mucho más con una condena no voy a lograr, pero sí voy a lograr si logro incidir en el flujo económico de estas investigaciones. Y ahí el Código Procesal Penal Federal tiene un montón de herramientas, desde la prórroga de jurisdicción, el agente revelador, el agente encubierto, la entrega vigilada, que son todas estrategias que cuando se piensan para las víctimas son problemáticas, pero cuando se piensa en una lógica de lavado de activos o de herramientas que buscan incidir en la investigación patrimonial, que no implican obviamente poner en riesgo a las víctimas y todo lo demás, son herramientas muy concretas para iniciar investigaciones patrimoniales. Y ni hablar de que estas herramientas ya se tienen a disposición de los ministerios públicos sin el Código Procesal Penal Federal. El pedido de un informe de cómo se está manejando el dinero, el flujo de la información, son herramientas que ni siquiera dependen de la implementación federal y que están a disposición para abordar este tipo de investigaciones. Otro de los desafíos más grandes que tiene por ahí el delito de trata o el fenómeno de trata es el problema que es que el fenómeno es federal, o sea, la trata es federal, pero la explotación sexual es provincial. Y esto trae un tire y afloje constante entre los ministerios públicos. El Código Procesal Penal Federal trae también muchas herramientas o innovaciones, que es la posibilidad de hacer tanto convenios de colaboración como equipos conjuntos de investigación. Esos equipos conjuntos de investigación lo que hacen es de formalizar las prácticas por ahí más burocratizadas para permitir intervenciones en conjunto entre distintas provincias que permiten atacar los fenómenos de trata. Hay que salir de la lógica de que el delito de trata y la explotación sexual van por carriles distintos, porque lo que está atrás de ambas cosas es el mercado criminal, y el mercado criminal no distingue entre provincia o entre inclusive estados. Por eso también los equipos conjuntos son posibilidades alrededor de otros estados que no sea el argentino, por ejemplo, y que ya hay experiencias muy concretas, como decía acá, entre Salta y Jujuy, pero también hay experiencias muy concretas en otros países latinoamericanos. Y por último, me parecía importante remarcar la posibilidad de la protección de las víctimas durante el proceso, ¿no? El Código Procesal Penal Federal trae también posibilidades de contemplar a la víctima en un montón de aspectos dentro del litigio. Eso quiere decir, por lo general, lamentablemente, como estas investigaciones se inician con información de una víctima, la mirada de seguir pensando en las investigaciones más por una condena y no por una investigación patrimonial o no desde un lugar más de incidencia del mercado, hace que muchas veces todo el juicio se centre en la declaración de la víctima. Y eso es muy revictimizante, eso no tiene perspectiva de género. Pensar en investigaciones patrimoniales o pensar en que la información de la víctima es un cúmulo más de la información que nos pueden dar para incidir en un mercado criminal, hace también pensar en todas las herramientas de protección de la víctima cuando va a juicio, ¿no? Que por lo general, por las sentencias que hay todavía disponibles, casi siempre es una mujer. No hay víctimas masculinas, en parte también porque hay una mirada muy sesgada de género en cómo se investiga, pero por lo general, digo, son mujeres, y pueden ser mujeres menores de edad o mujeres de escasos de recursos, sobre todo de tantos Argentinas como de otros países. Pensar en el uso de cámaras Gesell, pensar en el uso de estrategias, pensar inclusive en el uso de prueba anticipada, es decir, con control de la defensa, pero prueba anticipada para poder construir la información y no tener que llevar a esa víctima en juicio, es una manera de cuidar a la víctima sin desconocer la información fundamental que puede dar en la causa, ¿no? En definitiva, todas estas son medidas, las que fui viendo antes, que nos aporta el Código Procesal Penal Federal, aprovechando la charla, para poder pensar realmente cómo trabajar una perspectiva de género en un delito federal como lo es la trata de personas. Por último, voy 17 minutos, juro que voy a cumplir con el tiempo que tengo. Por último, me parece importante remarcar cuáles son las herramientas entonces que tiene la defensa, ¿no? Porque estamos hablando de ministerios públicos cada vez más fuertes, con investigaciones proactivas, con investigaciones que buscan incidir en el mercado criminal y sobre todo con investigaciones que van a tener en algunos casos a mujeres como imputadas también ahí. Entonces, bueno, pensar cuáles son las herramientas de la defensa frente a estas investigaciones cuando una mujer va al estrado de imputada, ¿no? Y ahí es también pensar, por ejemplo, uso como ejemplo todo lo que son delitos de droga, por más de que muchas veces con las desfederalizaciones a veces van a lo provincial o a lo federal,
igualmente en lo federal hay muchos casos de mujeres u otras identidades sexuales que van como imputadas, pensar en cuáles son las posibilidades que tiene la defensa, que son, entre otras, primero pensar toda una mirada de género desde el contexto, cómo construir un contexto de una imputada que explique también, no solamente, no siempre, siempre es de una mirada de que no hay agencia en la mujer, porque eso no es así, pero sí cómo generar defensas más estratégicas a la hora de las mujeres imputadas en este tipo de fenómenos. Y sobre todo también estar preparados como defensa para lo que es o lo que se va a venir, que son investigaciones mucho más económicas o con una mirada mucho más patrimonial, que implica también dejar de lado el rol de la mujer para poder también pensar en ser una defensa que diga, bueno, la mujer es un eslabón más dentro de una estructura de mercado mucho más grande y el enfoque debería estar puesto ahí y no tanto en la imputada o en lo que una imputada pudo hacer. Cuando uno ve los casos de drogas, uno lo que ve es que hay una enorme red de ganancias o que hay una enorme red de funciones que no están siendo estudiadas y se estudia, por ejemplo, a simplemente un eslabón de comercialización pequeño en un espacio muy pequeño. Bueno, ¿cómo se pueden utilizar las herramientas de la defensa? Se pueden pensar teorías del caso con perspectiva de género, se puede pensar teorías que pongan en la discusión cuál es la estructura del mercado y qué es lo que no está investigando todavía el Ministerio Público, y obviamente también la proposición de salidas alternativas, criterios de oportunidad, medidas, acuerdos reparatorios para estos casos. Ahí volvemos de nuevo al primer punto, que es la importancia entonces de que estas discusiones, de que la discusión de, por ejemplo, una defensa que pueda proponer realmente salidas alternativas para las mujeres imputadas, se tiene que dar en un contexto de audiencia, se tiene que dar con un juez o una jueza formado en perspectiva de género y con un ministerio público también que, por más de que su rol sea incidir efectivamente en el mercado criminal, tenga la visión de perspectiva de género a la hora de, por ejemplo, discutir salidas alternativas o discutir otras medidas dentro del proceso. Bueno, ahora sí cumplí con los 20 minutos. Eran estos tres principales desafíos para estos organismos, son los que fui diciendo al principio, un poco los vuelvo a mostrar. Y me parece que, como así como modo de resumen, me parece que es muy importante pensar en que hoy estamos en una situación dentro, con muchos desafíos, pero también con muchas posibilidades. Hay muchas personas formadas tanto en los tres, digamos, organismos más importantes del sistema de la justicia penal y que el acompañar estos procesos con investigaciones proactivas, con defensas con perspectiva de género y con jueces y juezas que tengan clara cuál es su función, me parece que en las cuestiones de género es muy importante porque cuando no se hace, en definitiva son las víctimas y las imputadas las que más sufren estos problemas y nos queda una deuda pendiente muy grande cuando no se aborda con perspectiva de género desde estos tres enfoques. Muchísimas gracias y bueno, quedo abierta para las preguntas que consideren. Ahí dejo de Bueno, compartir. gracias, Victoria. Espectacular. A mí acá me anoté como que digo, los recursos, ¿no? Que todo esto y qué recursos, porque no tenemos recursos, o sea, no están planteados los recursos para eh, equipos profesionales interdisciplinarios que puedan acompañar al Ministerio Público en este nuevo rol que, bueno, que tenemos una dirección de orientación a la víctima, pero bueno, no hay en todas las jurisdicciones profesionales que puedan acompañar. Y por otro lado, la capacitación, que la ley salió en el 2014 y recién el ministerio sacó una formación ordenada, con un principio y un fin en el 2025. O sea, hubo hace mucho tiempo que hay formaciones cortitas, separadas, pero algo eh, unificado, por lo menos yo hablo como trabajadora del Ministerio Público, ¿no? La posibilidad de cámara Gesell, acá en Entre Ríos se pide prestado a la provincia. La justicia federal no tiene cámara Gesell, entonces le pedimos prestado a la provincia que nos preste a 400 kilómetros una cámara Gesell. Así que bueno, también tenemos como todas esas cosas pendientes para que la implementación también tenga alguna posibilidad de efectividad. Preguntas, había un montón, veo que se fueron contestando. Eh, no sé, Moni o Ale, si vieron cuáles. Florencia, Lucía, vos contestaste un montón. ¿Querés pasarlas en limpio a las que vos te habían hecho? Florencia, Una sola en el pregunta chat, que después, perdón, perdón. en el chat hay directo hacia ti. Te he enviado las preguntas que han realizado. Ah, bien, o sea, vos limpiaste las que el intercambio que hubo, bien.
Pregunta para Lucía. ¿Existen organismos encargados de recolectar la información y analizarla? Sí, sí, sí la contesté. Mirá, somos las partes, somos nosotros. Ahí, digamos, los fiscales, los defensores, las querellas, las defensas particulares, no solamente oficiales. Cada parte tiene su propio legajo de investigación y genera y produce las informaciones y analiza las informaciones también según sus perspectivas de litigio. Ahí le daba yo un ejemplo de que un poquito como también lo que hablaba Victoria, por ejemplo, en una audiencia de morigeración de medida cautelar, una defensa que quiera litigar un arresto domiciliario de una mujer detenida o incluso condiciones de libertad, puede producir informaciones socioambientales respecto de si tiene personas a su cargo por razones de cuidados, hijos, hijas también, por ejemplo. Y acá, en esto de la producción de las informaciones, que es también otra de las aristas de cambio de dinámicas de trabajo, ya los abogados no somos tan importantes. Sí, como, sí para litigar audiencias, pero es tan importante que los equipos sean interdisciplinarios. Yo tengo en la jurisdicción, para todo Salta y para todo Jujuy, tengo una psicóloga que es la luz de mis ojos. Como es, la amamos y es la persona más codiciada y más requerida de toda la jurisdicción. Y ella está a cargo del área de atención inicial, perdón, de víctimas, el área de víctimas de la unidad de Salta, que tiene toda ya una representación también teórica y pragmática de trabajo, que es que ella trabaja con víctimas, ¿no? No trabaja con personas imputadas. Esto ya, digo, uno cambia mucho porque uno parte del trabajo con víctimas de parte de la credibilidad, ¿no? Digo, parte de te creo, tomo tu historia, trabajo con esto, que es muy diferente al trabajo con imputados. Las defensorías oficiales, a diferencia de los ministerios públicos a nivel federal, tienen una dotación interdisciplinaria mucho más interesante. Tienen equipos de trabajadores sociales o psicólogos también, y de incluso médicos. Acá en Jujuy la Defensoría tiene un médico, eso está buenísimo. Y ellos producen información y son sus testigos en juicio y a veces producen informaciones que me sirven y a veces producen informaciones que yo tengo que ir a contrarrestar también. Eh, y esto es un poco para responder a la pregunta de cómo se produce, cómo se recolecta y cómo se analiza. Y bueno, lo hacemos nosotros. Y la verdad que también en el sistema acusatorio salimos más a la calle a buscarlo, ¿no? Esto también, digo, cambia como mucho más, ¿no? Ya no es que yo, che, mando un oficio a ver cuando vienen, es como vas y lo buscas, no sé cómo explicarlo. Entonces, todo mucho más pragmático desde ese lugar. Después hay también vetas de trabajo que se vuelven más complejas, son escenarios más complejos, donde sí necesitas articular con equipos, y ahí la Procuración General de la Nación, los fiscales sí tenemos lindas estructuras de trabajo que han quedado desde la reestructuración del organismo en procuradurías especializadas y realmente especializadas, no por complejo, sencillo, fácil o difícil, sino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, la Procuraduría, la Procelac de lavado de activos, donde son Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es una Procuraduría que además está creada por ley, es una estructura que tiene como 90 personas adentro, porque además hacen litigios de sumarios administrativos, es oro en polvo, articular colaboraciones y trabajos, pero también desde otro lugar, porque esto de la agilidad de los tiempos, las audiencias, esto de uno se tiene que, desde la parte que le toque litigar, ¿no? Donde sea que te toque jugar este juego, no podés salir a la cancha sin un objetivo, ¿no? Porque no podés perder el tiempo de esa manera. Entonces, con estos propósitos también las colaboraciones son mucho más divertidas, son mucho más apuntaladas, es como necesito esto, yo veo esto, cómo podemos hacer con esto, se dividen áreas de trabajos y se generan equipos muy interesantes, muy interesantes. Así que así creo que más o menos se producen y se analizan informaciones, más o menos. Acá hay una pregunta para Victoria que dice, ¿cómo está construida la medida de eficacia político-criminal? Bien, es una investigación, hago una mini introducción nada más de esa investigación. Esa investigación surge hace 3 años, un poco con el objetivo de empezar a poner a disposición o en discusión o en agenda la necesidad de empezar a pensar ministerios públicos más eficaces con gente que, digamos, de nuevo, está muy capacitada. Hay muchos ministerios que tienen personas que
que vienen planteando esto al interior de sus propios ministerios públicos, no es solamente algo propio del instituto. Y lo que se hizo fue buscar generar una tasa básica de eficacia, es decir, una tasa o sea, que establezca los ingresos y los egresos, pensando en ingresos como causas que ingresan al Ministerio Público, es decir, denuncias que ingresan, causas que el Ministerio Público establece como causas que va a tener que trabajar, y los egresos pensados en cualquier tipo de respuesta que dé el Ministerio Público. Esa es la tasa básica, digamos, que es, por ejemplo, desde una condena, una absolución, un acuerdo reparatorio, una suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, y después armamos lo que es la tasa político-criminal, que son aquellas respuestas que dan o que nosotros creemos que dan algún tipo mínimo de respuesta deseada por el usuario. Es decir, una condena, no así un sobreseimiento, porque por lo menos para la persona que lo ve o que llegó con una denuncia no es una respuesta de político-criminal efectiva, eso está discutido igual, obviamente. Un acuerdo reparatorio o una suspensión de juicio a prueba. Lo que ocurre con esa tasa, y nosotros siempre lo aclaramos en todas las charlas que damos o en todas las presentaciones que hemos hecho, es que es una tasa básica por dos razones. Primero, porque obviamente sus resultados no es que implican que un ministerio público es más o menos eficaz porque, por ejemplo, tuvo mayores condenas y no absoluciones. Pero sí pone, por ejemplo, a disposición o nos hace pensar en, bueno, si tuvo muchas absoluciones es porque hay algo de esas investigaciones que falta a nivel probatorio y no deberían haberse hecho. Y si hay muchas condenas, es empezar a pensar, bueno, sobre qué se están aplicando esas condenas, ¿no? El gran problema que se visibiliza en el último tiempo es que hay muy poca información disponible para hacer que ese ranking sea aún más crítico o pueda realmente dar una visión más de radiografía de cómo está funcionando el Ministerio Público. Entonces, la primera discusión es, bueno, ¿los ministerios públicos construyen información mínima para la toma de decisiones político-criminales? La respuesta es en muchos casos no. La segunda respuesta es, bueno, ¿qué podemos ofrecer a los ministerios públicos como una tasa mínima de producción de información? ¿Por dónde empezamos? Un poco empezamos delimitando cuál es el universo de casos. ¿Cómo sabemos si un ministerio público tiene recursos, como entiendo que fue una de las preguntas? ¿Cómo sabemos si un ministerio público puede realmente ser eficaz? ¿Cómo sabemos si está cargado de trabajo un ministerio público? Que son muchas de las cosas que se escuchan normalmente, si no sabemos ni siquiera qué está trabajando el ministerio público en un año. Un poco eso trae a luz la investigación. Y después de esa primer ranking de investigación, muchos ministerios públicos no solamente empezaron a ser mucho más concisos y críticos con la información que producía, sino que ministerios públicos como por ejemplo el santafesino a nivel provincial hizo mejoras en su sistema estadístico, u otros ministerios públicos como el neuquino o de Chubut, por ejemplo, han empezado a trabajar también en informes específicos por fenómeno criminal. Es decir, empiezan a ver, bueno, cómo soy eficaz o cómo puedo ser eficaz o qué respuestas estoy dando para ya fenómenos en concreto. Los casos de género es un buen ejemplo de un tipo o tipos de fenómenos sobre los cuales los ministerios públicos deberían empezar a priorizar la producción de esta información. Porque no solamente tienen, como veníamos diciendo recién, un montón de desafíos, sino que tienen por lo general, víctimas con muchas demandas sociales o desde un movimiento muy fuerte que es el movimiento feminista, buscando respuestas efectivas, que muchas veces a los ministerios públicos les cuesta convertirse como actores legitimados para dar esas respuestas. No sé si me extendí, pero quería que fuera un poco claro que se trabajó, porque entiendo que el ranking es algo complejo. Em, Sigo con esto porque había otra pregunta, pero si no cambiamos. ¿Y tienen mediciones de esta tasa de eficacia desagregadas por tipos de delito? Ejemplo, Es un drogas, trata, poco, eso. es un poco lo que intentamos construir. Por el momento no hay tanta información disponible. Los ministerios públicos aún no han llegado en esa etapa de producir por fenómeno. Hay ministerios públicos que ya arrancaron. O sea, por ejemplo, el santafesino tiene, estoy hablando a nivel provincial, obviamente, porque a nivel federal todavía es muy complejo la medición y la reforma yo creo que va a traer algún tipo de mejora en esto. En el caso, por ejemplo, santafesino, sé que han empezado o por lo menos a construir informes sobre homicidios, obviamente por la necesidad crítica social de su fenómeno de drogas, o sea, esos homicidios están relacionados muchas veces con el mercado de drogas. Pero no es fácil la construcción de información por fenómenos y cuando nosotros intentamos pedírselos a los ministerios públicos, aún todavía es un desafío pendiente. En parte porque todavía sigue siendo un desafío pendiente la delimitación de cuál va a ser el universo de casos que tiene un ministerio público. O sea, hay una necesidad de
exactamente, como hay que también ver los casos en EIN. Es es una muy buena aclaración esa, nosotros lo planteamos inclusive dentro de los informes que hacemos, pero los casos en EIN por lo general, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, son casos que son deseables mínimamente que todavía sean considerados casos que el Ministerio Público ingrese a su sistema, porque más allá de a veces ser casos que a simple vista no ofrezcan información de quién es la persona imputada, son los casos donde más información se pueden obtener para el análisis criminal. Puedo tener un homicidio donde no sé quién es la persona, pero si analizo la información de eso, más otros homicidios que se dan en el mismo lugar o que se dan con la misma dinámica, puedo empezar a incidir, por ejemplo, en un mercado de drogas que tiene como resultado final gran parte de homicidios en una determinada sección o región del país. Entonces, en definitiva, los casos de INN pueden ingresar al universo de casos sin problema dentro del Ministerio Público, porque si se usan con el enfoque de análisis criminal, son casos muy valiosos para la persecución penal estratégica de mercados criminales, por ejemplo. Bueno, gracias. El año pasado, en noviembre, cuando se hizo el encuentro acá en Argentina de Masuru, vinieron de Santa Fe y nos contaron, bueno, estos cambios que hicieron y que están desagregando por homicidios, principalmente en Rosario, comparando con el resto de Rosario, Santa Fe y después el resto de la provincia, creo que era así, y bueno, pudiendo detallar bien cómo eran los homicidios, cuáles estaban relacionados con delitos federales, cuáles con otro tipo de delitos y bueno, que habían hecho muchas mejoras al interior de las estadísticas. Y acá tenemos una pregunta que me parece que quizás sería para Lucía. Una participante dice que no le queda claro, es para los dos, pero capaz que Lucía, cuál es el organismo encargado de la aplicación de una política criminal. Em, bueno, es una súper pregunta. En realidad, Vicky es más experta en esto que yo. Creo que la gran pregunta es quién tiene a su cargo el diseño de una política pública, de política criminal en general. Yo creo que hay ahí como una superposición terrible, creo, en la que nadie termina haciendo nada, básicamente, por lo menos con ese gran riesgo, no quiero embolsarlo de esa manera porque no es tan así. Yo pertenezco al Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de el diseño e implementación de las políticas criminales de persecución penal, ¿no? Que tiene que ver con identificar esto que hablaba Vicky también de manera muy clara, ¿no? La identificación de mercados criminales, de fenómenos criminales, de selectividad también, de persecución penal, a dónde reunir más esfuerzos, en qué segmento de casos, aplicar más esfuerzos que en otros, y ahí hablábamos un poco también de los criterios de oportunidad. La verdad es que en la práctica, la Procuración General de la Nación, el Procurador General de la Nación como jefe de todos los fiscales federales, y luego ahora ya más en territorio, afortunadamente, cada fiscal de distrito, tienen guías, tienen resoluciones, tienen instrucciones, recomendaciones para orientar determinados trabajos de acuerdo a una lectura, bueno, esto de segmentos de casos, ¿no? Por eso digo ahora también afortunadamente las fiscalías de distrito, porque la verdad es que también nuestro país a lo largo y a lo ancho es tan diverso en tantos sentidos y esto alcanza también a las problemáticas propias de cada jurisdicción. No todas las provincias tienen los mismos mercados criminales ni los mismos problemas o entramados sociales, de pronto las mismas demandas y también conforme a los conflictos que se identifiquen en cada jurisdicción, bueno, me parece que es como tiene que producirse información como de calidad o tal vez poner una lectura respecto de casos ya iniciados para poder generar propuestas o soluciones para el abordaje de problemas públicos en ese sentido desde la persecución penal. Y ya todo también, afortunadamente, desde una lógica más parecida a la interpretación del conflicto que a la interpretación de la infracción penal, ¿no? Por supuesto que también tenemos casos muy graves en los cuales la respuesta es el juicio oral y público. De repente el horizonte de trabajo es una condena con una pena elevadísima de cárcel. Digo, eso también existe, pero no es el segmento mayoritario de casos, eso desde ya.
la gestión mayoritaria, la que más abunda en realidad, es la del orden de la solución, del enlace comunitario, del acercamiento de partes, de escuchar, de eso, de interpretar de qué se trata, más allá de la infracción. Yo siento que me fui como por las ramas, pero no sé si respondí la pregunta. Hoy un poco más es un tema muy interesante y da para mucho, además, me parece. Y yo sumo algo a lo que decía Lu, que me parece muy importante esta distinción también que hace Lu del diseño, ¿no? Primero porque una puede pensar muchas, como, ahí veo que Mariana, por ahí para ver si sumo, bueno, después sí, no sé si suma a leerla después la pregunta de Mariana por un tema de ampliarla. A ver si, párame un segundo, es un buen ejemplo. Ok, bueno. La intersección de poderes me parece que es interesante, en realidad pensarlo desde tres lógicas, también tomando lo que decía Lu, que es que primero hay una imposibilidad, digamos, hay una posibilidad dentro de cómo funciona el Ministerio Público y también hay una imposibilidad si no hay un cambio en cómo se estructura o cómo estamos pensando a las personas encargadas de generar la política criminal. Porque cuando uno va en términos de al cargo más alto, que es digamos, el procurador o en algún futuro, ojalá, una procuradora general, obviamente, digamos, de una discusión, algo clásico que uno puede decir y que nosotros del instituto hemos también muchas veces impulsado o puesto en agenda, que es la necesidad de que ese cargo deje de ser interino. Pero no simplemente por un pedido, digo, el cargo actual hoy del Procurador General es interino. Pero, o sea, es decir, no pasó por un proceso democrático de selección. Ahora, ¿por qué es importante ese proceso democrático de selección? Porque nuestra Constitución establece, o sea, porque el proceso democrático de selección por lo general trae en sí la propuesta de un plan político criminal. Y ese plan se tiene que poner en la mesa para poder discutir, por ejemplo, como estamos haciendo hoy, cuáles las obligaciones que se está dando al Ministerio Público en materia de género para cuando termine la gestión la persona que es procurador o procuradora. No se puede evaluar una política de género si no había alineamientos claros. ¿Eso quiere decir que hoy el Ministerio Público no tenga alineamientos claros? No, eso tampoco funciona así, porque hay organismos, hay personas que están pensando la política criminal en materia de género. Hay también, de nuevo digo, cuáles son las posibilidades aún sin un procurador que pase por ese proceso. Hay toda una discusión en la reforma federal de cuál es el rol de los fiscales de distrito, como viene diciendo Lucía. El fiscal de distrito es una persona muy importante en la implementación porque toma y tiene ese rol de impulso de la política criminal en un espacio concreto y está hecho o está puesto ese rol justamente para atraer, para poner a personas que conozcan cuáles son los fenómenos criminales y las necesidades criminales en un contexto delimitado y apoyen y contribuyen dentro de esa política criminal. Entonces también la búsqueda de perfiles que contemplen la implementación de planes políticos criminales es muy importante para las fiscalías de distrito. Ahora bien, ¿se puede construir igual política criminal o se puede mejorar la política criminal aún en el estado que tenemos? Sí, la producción de información pensada para la toma de decisiones es una necesidad que tiene el Ministerio Público. Si no se construye información, no se puede tampoco pensar cómo mejorar la política criminal. Y por último, en este contexto y en este tema tan fuerte como son las problemáticas de género, el rol de las asociaciones o de la sociedad civil feminista y toda la gente que piensa o trabaja esto es muy importante para la construcción de la política criminal. Entonces, por eso vuelvo a lo que decía Lucía de, bueno, ¿cómo se diseña una política criminal? Y en parte escuchando también las demandas de la sociedad civil en estos temas. Es muy importante y hay mucha sociedad civil formada en cómo mejorar o cómo impulsar mejoras en los planes políticos criminales y específicamente en materia de género. Y muchas veces esa autonomía o ese aislamiento que tiene el Ministerio Público para con la sociedad es lo que también imposibilita pensar políticas criminales mucho más interseccionales a nivel ejecutivo, pero a nivel también judicial o a nivel social. Bueno, leo el comentario de Mariana. Sí. Eh, bueno, respecto a esta última pregunta, sumo el siguiente comentario. Creo que la política criminal es un buen ejemplo de intersección de competencias de los distintos poderes. El legislativo para la discusión y sanción de leyes, el ejecutivo a través de los ministerios de Seguridad y Justicia, que establecen la orientación de la política y conducen las fuerzas de seguridad y los sistemas penitenciarios, y el judicial sumado al Ministerio Público. A ellos se suman las intersecciones, articulaciones entre niveles de gobierno nacional, federal y provincial.
Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Quizás traigo así algo que se había generado cuando organizamos el webinar, que era ver qué implicancias o qué diferencias traía el sistema acusatorio en relación con las fuerzas de seguridad. Si había alguna modificación en el vínculo del Poder Judicial o de los ministerios públicos con las fuerzas de seguridad. Quizás pueden hacer ahí algo cortito bueno, para las compañeras que forman parte de espacios de seguridad o que son especialistas en ese tema y les interesa. Eso es maravilloso. Yo hago solo una cosa del orden de la experiencia. Yo trabajo hace 20 años en el sistema de administración de justicia. Entré joven y además hace esos 20 años también, hace muchos que soy funcionaria. Que entonces digo que uno de mis trabajos era articular investigaciones con fuerzas de seguridad, no salía yo a investigar en la calle, ¿se entiende? O sea, aquí equipos con miembros de fuerzas de seguridad, distintas fuerzas de seguridad. Y creo que tengo el recuerdo de tantos años de trabajo, de haber hecho enlaces reales a través de de la intensidad del trabajo, digo, enlaces de profesionales con dos miembros de seguridad, como mucho, tres tal vez, como mucho, no más. Ahora no pasa 2 días sin que venga alguien de gendarmería a verme, sin que yo bajo a las oficinas, algo así, y que haya alguien de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hablando con mi gente. No existe no hablar, no existe no articular todo el tiempo. Y a veces son relaciones retensas, porque también tenemos una superposición de objetivos en alguna medida, pero bueno, funciones bien distintas, ¿no? Y propósitos institucionales y estructuras institucionales bien distintas. Y a veces cuesta. Yo ahora, hace un año que me los traigo a las audiencias. Hay muchos casos que trabajamos que no llegan a juicio. No, ni hablar, cuando un caso llega a juicio son mis testigos estrellas, son la luz de mis ojos, ni hablar. Pero si eso no pasa, el caso se arregla antes, y yo a veces siento que no me entienden, no entienden por qué pido esto, por qué me pongo tan rigurosa, por qué necesito de algo. Es porque, bueno, vení, acompañame, míralos, vení a la audiencia, escuchá al juez, escuchá al defensor. Digo, y se genera algo que está bárbaro también, porque sí les llama la atención, sí es algo que tiene que ver un poco con el producido máximo, la máxima expresión de resultados de trabajos que en general tienen mucho esfuerzo en calle, en territorio. Sobre todo yo acá, digo, yo soy fiscal de frontera, es de mucho esfuerzo, es el territorio, conocer la interacción, la gente. Así que tengo más vínculo que nunca. Para mí, Dios, Gendarmería Nacional es la luz de mis ojos, básicamente. No, te le digo un chiste siempre, pero me parece ahora, sinceramente, hablando en serio, con este segmento de responsabilidades y también de funciones, me parece una locura que no haya sido siempre así mi relación con las fuerzas de seguridad. Eso. Sí, me parece una pregunta súper interesante la que trae Florencia, en parte por, bueno, todas las reformas que se estuvieron hablando en los últimos días, inclusive hoy salió otro decreto respecto a cómo se piensa la reorganización, digamos, de las fuerzas federales. En parte, o sea, me parece que es importante como por ahí dividir el tema en dos. El primero es que es necesario profesionalizar, obviamente, a las fuerzas federales en la investigación, porque son un recurso no solamente importantísimo, sino que em, es la manera que tiene el Ministerio Público realmente de poder hacer investigaciones eficaces. Si no hay una fuente de investigación que en otros países se denomina policía judicial, acá en Argentina hay en algunos casos y hay ejemplos, pero hay muy poca discusión respecto de la importancia de generar policías cada vez más formadas en la investigación, que no sean ya las policías que uno contempla en la calle, que sin desmerecer, pero digo que están para otras funciones que son más tareas de prevención, sino realmente pensar en cómo se estructura o se profesionaliza a estas personas a las cuales nosotros le estamos diciendo de repente, bueno, tengo que generar una investigación a un mercado criminal que junta redes de 3 provincias distintas. Obviamente que la persona que tiene que llevar esas tareas, esas diligencias, tiene que estar súper formada y que tiene que aportar y contribuir para que esas investigaciones se puedan hacer y efectivamente incidir en los mercados criminales. En Latinoamérica hay muchos ejemplos positivos de eso.
Entonces, en definitiva, la construcción de una policía judicial que pueda ofrecer respuestas en estas investigaciones y que sea como la mano derecha de la fiscalía es súper importante y es algo que se contempla o que es uno de los desafíos aún pendientes dentro de la reforma federal. Ahora bien, la discusión que se está dando en las últimas semanas respecto a tomar estas decisiones por decreto y todo lo demás que se viene hablando y le resta mucha legitimidad a un tema en agenda que es muy importante. Pongo un poco en contexto que, bueno, hace unas semanas salió un decreto sobre cómo se iba a reformar o organizar lo que es la Policía Federal Argentina y que esas discusiones tienen que obviamente pasar por el Congreso y debería pensarse que a la hora de pensar una ley orgánica que estructure a estas policías federales, bueno, cómo realmente convertir estas policías federales en una agencia realmente buena y modernizada de investigación y que no sea simplemente tocar estas leyes de una manera desordenada y sin ese pensamiento. Pero bueno, sí, totalmente que son un brazo más de lo que es la reforma federal, y si no se trabaja en la modernización de estas policías no hay manera de ser eficaz o los ministerios públicos no van a tener el mismo impacto que se necesita para una reforma federal. Bueno, gracias. Yo el único comentario que hago acá de nuestra realidad es que eh, quizás también hay que pensar y proponer, no sé si en todos lados pasa lo mismo, pero imagino que sí, que los jefes de las fuerzas cada 2 años se van. Entonces, una vez que hemos logrado, que capaz que en el transcurso de los 2 años, lograr conocerte, saber cómo trabaja cada uno, que la persona que vino, no sé, de Chajarí conozca a Gualeguaychú y el que vino de Corrientes conozca a Gualeguaychú, bueno, cuando terminamos de lograr armar todo ese equipo de trabajo, bueno, llegan los 2 años y se tienen que ir. Entonces, hay que volver a empezar, volver a formar, volver a conocerse. Y bueno, quizás algunos equipos deberían poder permanecer en los territorios un poco más de tiempo. Eh, Como pensando en el informe de gestión de 2025, poniéndole ahí un tip. Bueno, creo que ya estamos de preguntas, ¿no? No sé, ¿alguien más quiere? Yo acá en el chat no tengo más nada. Le voy a dar la palabra a Alejandra Freire, que es una de las representantes de coordinadora de Amasuro Argentina, que nos va a dar unas palabras de cierre. Hola, buenas tardes. Gracias, Flor. Igual para no llevar más tiempo de lo que hemos planificado, primero, gracias a Flor que estuvo como moderadora, a Lucía por parte del Ministerio Público, a Vicky por parte de la sociedad civil que nos dieron un gran pantallazo que seguramente a todas las personas que estuvieron escuchando les quedaron un montón de dudas porque se trataron temas como muy generales, ¿no? Desde la participación de las mujeres desde el rol, ¿no? Desde el Ministerio Público, desde el rol de la víctima, de qué pasaba con la defensa, ampliamos a cómo se debe investigar o qué información en temas de mercados criminales. Ahora hablamos, ¿no? Del rol de la Policía Federal o de las fuerzas de seguridad como auxiliares del sistema de justicia. Fueron como muchos temas, ¿no? Pero que nos dan también herramientas para poder en los próximos ciclos, porque eso también, bueno, una aclaración, ¿no? Esta charla, este webinar nació como fruto de muchas dudas que había hacia adentro de Amasuru sobre qué impacto iba a tener o qué significaba primero, ¿no? El cambio del código y qué impacto iba a tener, cómo estaba funcionando, dónde se había empezado a implementar, bueno, y todos estos temas que más o menos no estuvimos charlando. ¿Pero por qué? Porque muchas de las integrantes también de Amasuru, aunque lo pensamos abierto también a toda la sociedad, ¿no? Porque es como cuando se habla de economía, que parece que es algo que está fuera del mundo y que solo conocen unos pocos o unas pocas, y el tema de justicia o reforma federal también es lo mismo. A veces cuando se llega un poco más a la tierra, bueno, podemos entender un poco más cómo funciona. ¿Ya que venía con esto? De que en Amasuru en un principio estaba más enfocado, ¿no? A personas que se dedican, a mujeres
que se dedican a temas de seguridad y defensa, entonces que no siempre conocen la parte de justicia. Como abrimos un poco la mirada también a la parte de justicia, bueno, empezaron a surgir todos estos temas. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Ir hacia adelante y poder avanzar en temas más finitos de estas cuestiones que vayan surgiendo del día de hoy. Así que nada que agregar. Gracias a las tres por su participación, por las preguntas que fueron haciendo las participantes. Gracias. Y Vero, no sé si vos querés decir algo. Bueno, gracias a todas. La verdad que los temas son muy interesantes. Es como que siempre siguen quedando preguntas en el tintero y varias de manera privada me dijeron, uy, tengo más ganas de preguntar. Y es como que esto nos da la energía para poder seguir armando webinares con diferentes temas que a toda la comunidad Amazon le interesa. Y creo que así vamos a lograr un montón de buenas acciones, de ponernos en red, de comunicarnos, de ver qué temas nos interesan y cómo de a poco cada una desde su expertise y desde su área es como que trata de buscar la manera de resolver y de juntarnos para generar mejores políticas, de ver la mejor manera de trabajar juntas. Y creo que eso nos va a visibilizar un montón y nos va a acercar a cumplir nuestros objetivos. Así que infinitas gracias a todos. Estamos a disposición para los futuros encuentros que quieran organizar y bueno, y esta red está al servicio de todas ustedes para poder seguir trabajando. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé, Mónica, si vos querés cerrar o Lucía, Victoria quieren decir algo más y si no, bueno, estamos por finalizado el webinar. Agradecerles mucho otra vez a todas por el espacio. Lo mismo. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Muchas